Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, prepárense una buena taza de café y siéntense cómodas, porque el escándalo que les traigo hoy parece sacado de la telenovela más apasionante y dramática que hayamos visto jamás. ¿Se imaginan al legendario y siempre comedido portero Iker Casillas perdiendo los estribos, armando complots y todo por culpa de los encantos de nuestro adorado, apuesto e inigualable Can Yaman? Pues sí, mis amores, así como lo escuchan. Según un reportaje fresquito que acaba de publicar el portal Cuore, del grupo Prensa Ibérica, firmado por los periodistas Juan Molina y Laura Gómez este mismo 19 de marzo, estamos ante un cuarteto amoroso lleno de intrigas, encuentros a escondidas y, sobre todo, unos celos que queman el alma. Todo comenzó como un simple rumor lejano de pasillo, pero ahora las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una forma que nos deja a todas con la boca completamente abierta. Ya sabemos que Iker Casillas ha tenido una vida sentimental muy agitada y comentada últimamente. Lo hemos visto de aquí para allá desde su separación, pero lo que absolutamente nadie esperaba era que sus pasos, y sobre todo su ego, se cruzaran con los del galán turco que nos roba el sueño a todas nosotras. Resulta que el ex guardameta del Real Madrid parecía haber sentado cabeza al fin. En el conocido programa Vamos a ver, la periodista Giovanna González soltó la gran bomba de que Iker está saliendo con la bellísima Irene Esser, quien fuera Miss Venezuela. Ya no hablamos de encuentros fugaces, viajes misteriosos a Colombia o rumores de internet, sino de algo que suena muchísimo más formal y serio. Se dice que se han visto varias veces a lo largo de este año y que él no para de dejarle esos delatores me gusta en sus redes sociales. Pero, mis queridas compañeras de fatigas, aquí hay un detalle tremendo que no podemos pasar por alto de ninguna manera. Irene tenía una relación sólida de 3 años con el actor Iván Sánchez. Entonces, la lógica nos dice que si ahora está paseando del brazo de Iker, es evidente que dejó a Iván. Todo parece muy normal, o al menos el pan de cada día en el complicado mundo de los famosos, hasta que entra en escena el hombre que lo cambia todo. Y aquí es exactamente donde nuestro imponente Can Yaman hace su aparición estelar, revolucionando por completo esta historia y poniendo a temblar a la mismísima realeza del fútbol español. Omar Suárez, otro de los colaboradores del programa, reveló que ha tenido acceso a unos audios verdaderamente explosivos de Elisa Hernández, una de las exparejas de Iker Casillas. Escuchen bien esto, porque a mí casi me da un vuelco el corazón cuando me enteré. Elisa asegura, ni más ni menos, que ha tenido un ardiente y romántico romance secreto con Can Yaman. Imagínense la escena. Ese hombre espectacular, que conquista a Europa entera con su sola presencia, compartiendo su valioso tiempo y sus encantos con la mismísima ex de Casillas. Según las malas lenguas y los rumores que corren como la pólvora en las redacciones, cuando esta jugosa noticia llegó a los oídos del exfutbolista, los celos se apoderaron de él de una manera totalmente incontrolable, cegándolo por completo. Elisa, que por lo visto no es mujer de callarse las cosas, no se ha mordido la lengua y ha confesado en esos audios que toda esta repentina y maravillosa relación de Iker con la ex Miss Venezuela no es más que una trampa monumental. Sí, amigas, una cortina de humo creada pura y exclusivamente por la rabia y los celos que Iker siente hacia Can Yaman. En las grabaciones filtradas se le escucha decir claramente que esto es un montaje, una conspiración armada por el español para intentar darle celos a ella y demostrar que él también puede conquistar a mujeres increíblemente hermosas. ¿Pueden creer semejante locura? Un hombre tan famoso, rico y supuestamente maduro como Iker Casillas, rebajándose a armar toda una obra de teatro romántica solo porque no soporta la idea de que nuestro querido Can sea el nuevo dueño de las miradas, los suspiros y, al parecer, del corazón de su ex. Es como si estuvieran en el patio del colegio compitiendo por quién es el verdadero macho alfa, el galán indiscutible del momento. Y sinceramente, nosotras sabemos muy bien a quién le daríamos la corona con los ojos cerrados, ¿verdad que sí? Yo me pongo a pensar,
amigas mías, en lo frágil y complicado que debe ser el ego de estos hombres tan poderosos cuando se sienten amenazados. Can Yaman, con su carisma arrollador, su educación impecable, esa sonrisa perfecta que nos ilumina el día y ese talento que traspasa fronteras, no necesita entrar en este tipo de polémicas baratas para brillar con luz propia. Él sigue a lo suyo, trabajando duro en sus rodajes, preparándose físicamente y enamorándonos cada día más con su nobleza. Pero parece que su sola existencia, su atractivo innegable y el magnetismo que ejerce sobre las mujeres son suficientes para desestabilizar por completo a figuras de la talla de Iker. ¿Será que Iker realmente siente en el fondo de su corazón que jamás podrá competir con la masculinidad y el encanto arrollador del actor turco? Lo cierto es que, sea una trampa fríamente calculada o no, este drama de la vida real nos tiene totalmente fascinadas. Nos demuestra una vez más que, en los asuntos del amor, en el desamor y en la eterna guerra de las vanidades, los famosos y millonarios son tan humanos, tan vulnerables y tan inseguros como cualquiera de nosotras. Tengan por seguro que desde este canal seguiremos muy de cerca cada paso, cada mirada y cada movimiento de estos 4 protagonistas, porque estoy completamente convencida de que esta historia de celos y pasiones cruzadas aún tiene muchísimos capítulos por escribir y yo estaré aquí para contárselos todos con lujo de detalles. ¿Y saben qué es lo que más me intriga de todo este alboroto, mis queridas amigas? Me muero por saber cuál será la reacción de nuestro Can. Conociéndolo como lo conocemos, siempre tan educado, caballeroso y centrado en sus grandes proyectos, como Sandokan o el Turco, lo más probable es que ni siquiera se inmute. Me lo imagino enterándose de todo este embrollo con esa sonrisa pícara, restándole importancia, porque un hombre de verdad no entra en juegos de niños celosos. Él vuela muy alto, en otra liga. Mientras tanto, me pregunto qué estará pensando la pobre Irene Esser. ¿Se dará cuenta de que quizás solo está siendo utilizada como un peón en esta absurda guerra de egos masculinos? ¡Qué situación tan incómoda! Verse envuelta de repente en este circo mediático solo para lavar el orgullo herido de un exfutbolista. Es que no me lo puedo ni imaginar. En fin, amores míos, quiero leerlas en los comentarios. ¿Creen que Iker Casillas armó todo este monumental teatro por celos hacia nuestro galán turco? ¿O piensan que aquí hay gato encerrado y Elisa exagera? Déjenme saber su opinión, porque me fascina debatir con ustedes. Manténganse muy atentas, que nosotras seguiremos en primera fila. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.